Luego de la visita por los jardines y la catedral de Doms, nos dirigimos ahora al Palacio de los Papas. Para poder ingresar tenemos que comprar un ticket que tiene un costo aproximado de 30 euros y se puede adquirir fácilmente en el sitio web de este lugar. Antes de ingresar, vamos a hacer una pequeña reseña histórica para comprender la relevancia de este sitio. El siglo XIII fue una época de crecimiento para la Iglesia Católica, pues el cristianismo continuó su expansión no solo por Europa, sino por otros sitios del orbe. Esta etapa de la historia de la Iglesia sirve para comprender que, aunque Cristo prometió que las puertas del infierno no prevalecerían sobre la Iglesia, sus miembros son seres humanos imperfectos. Por tanto, aunque sea una institución de carácter divino, a lo largo del tiempo ha tenido altos y bajos, precisamente por ese componente de naturaleza humana. Esto no justifica los errores que se han cometido en la Iglesia, sino más bien debe invitar a la constante mejora de todos sus miembros. Se podría decir que la Iglesia Católica es como una nave que en ocasiones atraviesa mares muy turbulentos, pero que al final saldrá victoriosa. A inicios del siglo XIV se genera un conflicto entre el papado y el reino de Francia. En Roma reinaba el papa Bonifacio VIII y en Francia Felipe IV, conocido como Felipe el Hermoso. El rey Felipe IV, buscando más dinero para las arcas reales, pues Francia se encontraba en un periodo de crecimiento, decide imponer tributos desproporcionales a la Iglesia, lo cual genera la oposición del Papa Bonifacio VIII, quien redacta una bula en la que pide a Felipe IV retirar dichos impuestos o de lo contrario sería excomulgado. Felipe IV, furioso, acusa al Papa de brujería y herejía, entre otras cosas, y con ayuda de algunos cardenales de la familia Colonna, opositores de Bonifacio VIII, logra un fuerte movimiento en contra del papado en Roma. Bonifacio VIII convoca un consistorio de cardenales en Anagni para aclarar todas las acusaciones y hacer efectiva la excomunión de Felipe IV. Sin embargo, el día previo a dicha excomunión, Guillermo de Nogaret, ministro del rey, ayudado por los Colonna, captura al Papa para hacerlo abdicar. El Papa logra escapar a Roma, sin embargo, el hecho hace que su salud se deteriore y muere unas semanas más tarde. El sucesor de Bonifacio VIII, Benedicto XI, excomulgó a Guillermo de Nogaret y al cardenal Colonna, que lo había ayudado a la captura de su predecesor. Posterior a esto, procura atenuar las tensiones entre Francia y el papado. Sin embargo, muere un año después. Reinó de 1303 a 1304. A la muerte de Benedicto XI, el periodo de sede vacante se extendió alrededor de 10 meses, hasta que fue electo papa Bertrand de Got, quien era arzobispo de Burdeos y elige el nombre de Clemente V. Según las fuentes, era de carácter débil y se hizo coronar en la ciudad francesa de Lyon, poniendo así en bandeja de plata todo para la manipulación del papado por parte del rey Felipe IV. Clemente V regresa a Roma, pero el ambiente de la ciudad no favorecía al papado, pues en ese entonces reinaban las rencillas entre las familias poderosas. Por ello, decide regresar a Francia y se instala en Aviñón, un lugar más seguro y bajo la protección del rey Felipe IV. El rey francés pide al Papa que nombre cardenales franceses y casualmente personas cercanas a él, quienes no iban a querer que el papado regresara a Roma. Además, estos cardenales franceses posteriormente van a elegir a papas franceses. Felipe IV también le pide a Clemente V que disuelva la Orden de los Templarios. De esta manera, por 70 años, la Santa Sede va a residir en Aviñón. La ciudad de Roma iba en decadencia y además allí se veía con disgusto que la sede del Papa estuviera en un lugar que por tradición no le correspondía. Por otro lado, Francia crecía con grandes ansias de dominio. Los papas de este periodo, algunos mejores que otros, fueron una especie de títere del rey Felipe IV y de los reyes que le sucederían.
A este periodo también se le conoce como cautividad en Babilonia de los papas, pues la ciudad francesa era llamada la Babilonia de Occidente. A Clemente V, quien fue papa de 1305 a 1314, le sucede Juan XXII, de 1316 a 1334. A él Benedicto XII, de 1334 a 1342. Posteriormente Clemente VI, de 1342 a 1352. Le sucede Inocencio VI, de 1352 a 1362, quien dio impulso a las artes y a la cultura. A él le sucede Urbano V, de 1362 a 1370, quien es considerado el primer papa humanista de la historia de la Iglesia, y fundó las universidades de Cracovia y Viena. En 1367 decide regresar a Roma, pero el ambiente convulso de la ciudad hace que su instalación fuera infructuosa y debe regresar a Aviñón. Finalmente sería su sucesor Gregorio XI, de 1370 a 1378, quien retorna a Roma, hecho que inicia el cisma de Occidente. Una joven muchacha, Catalina de Siena, que había ingresado a la Orden Tercera de los Dominicos, además de su facilidad de palabra, tenía la fama de hacer sanaciones y milagros. También hacía peticiones enérgicas al clero para que acabaran con las disputas y divisiones, y que además reformaran sus vidas. La República de Florencia, que estaba aliada con Milán, Bolonia, entre otras ciudades, estaban en conflicto con el papado y todo legado francés. La también imposición de impuestos al clero por parte de Florencia hace que el papa ponga a esta ciudad en estado de posible excomunión y de prohibición del culto. Por ello, los florentinos piden a Catalina de Siena que viaje a Aviñón a interceder por ellos. Catalina logra calmar al papa y lo convence de que regrese a Roma, usando como principal argumento que el sucesor de San Pedro era el obispo de Roma y debía residir en esa diócesis. Finalmente, Gregorio XI regresa a Roma y la población lo recibe con aclamaciones, aunque él no estaba completamente satisfecho y vacilaba. A la muerte de Gregorio XI es electo en Roma Bartolomé Prignano, que adopta el nombre de Urbano VI y que inicia una reforma de la curia, comenzando por los propios cardenales. Esto no fue de agrado para muchos de los miembros del clero. Al poco tiempo, los cardenales, en su mayoría franceses, consideraron que la elección de Urbano VI fue inválida, pues la consideraban influida por las manifestaciones populares en Roma, y deciden nombrar a otro pontífice, Roberto de Ginebra, pariente del rey de Francia, que se impone el nombre de Clemente VII, y regresa a Aviñón debido al repudio que sufre en Roma. Es considerado, según las fuentes, un antipapa. Un antipapa es un líder que surge de manera paralela al romano pontífice oficial. Comienza así el gran cisma de Occidente, que durará desde 1378 hasta 1417, y la obediencia de los cristianos queda dividida entre dos papas. Catalina de Siena lucha por la solución del problema, pero lamentablemente muere en 1380 y no logra ver el final del cisma. Al papado de Aviñón le apoyan Escocia y Castilla, y al papa de Roma los ingleses, italianos, alemanes y el pueblo de Flandes. A Urbano VI en Roma lo sucede Bonifacio IX, luego Inocencio VII y a este Gregorio XII. En el bando opuesto a Clemente VII en Aviñón le sucede Pedro de Luna, que toma el nombre de Benedicto XIII, y que no agrada mucho a los franceses por ser de origen español. Hay sucesión en ambos bandos y la cuestión cismática no se resuelve. La Universidad de París, para poner fin al conflicto, propone un concilio. Es por ello que en marzo de 1409 se lleva a cabo un concilio en Pisa, con cardenales de las dos obediencias, con el fin de que ambos pontífices, Gregorio XII en Roma y Benedicto XIII en Aviñón,
renunciaran o fueran depuestos de sus cargos, y así se eligiera un nuevo y único papa. El papa electo en el Concilio de Pisa fue Alejandro V. Sin embargo, ninguno de los pontífices aceptó el resultado de este concilio, por lo que a partir de este momento hay 3 papas reclamando la autoridad de la Iglesia. Con el Papa de Pisa también hubo sucesión, pues a la muerte de Alejandro V en mayo de 1410 lo sustituye Baltasar Cosa, que adopta el nombre de Juan XXIII. Este Juan XXIII es considerado un antipapa, por eso no lo debemos confundir con Angelo Roncalli de la época actual, conocido como San Juan XXIII. Como el conflicto no se resolvía en el seno de la Iglesia, Segismundo, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, organiza en noviembre de 1414 un concilio ecuménico en la ciudad de Constanza. El emperador declara que durante el concilio su autoridad estaría sobre la de cualquier papa. El concilio solicitó la dimisión de los 3 pontífices y eligió el 11 de noviembre de 1417 como sucesor oficial de San Pedro a Odone Colonna, que adopta el nombre de Martín V, y reinará de 1417 hasta 1431. Juan XXIII y el emperador Segismundo protagonizan un conflicto que termina con la huida y captura del pontífice, el cual es puesto en prisión. Gregorio XII renuncia al puesto de papa. Benedicto XIII fue depuesto en julio de 1417 acusado de hereje. Para muchos historiadores, sobre todo españoles, durante todo este periodo Benedicto XIII fue el verdadero papa, por logros como la paz en el Reino de Aragón, además de su dialéctica y su propio convencimiento de que él realmente era el verdadero papa. Benedicto XIII pierde su influencia y muere en Peñíscola, Castellón. Tras su elección, Martín V reside temporalmente en Florencia y se instala en Roma en septiembre de 1420. Gran parte de su papado estuvo dedicado al levantamiento de la ciudad de Roma, que estaba arruinada por el periodo de abandono de la sede pontificia. Luego de esta explicación, ahora sí estamos listos para ingresar al palacio. Bueno, esta es la entrada. Y con el ticket te dan esta tablet con el idioma para ir escuchando pues las explicaciones. Bueno, este es el patio principal, el patio de entrada, y este palacio, bueno, realmente se construyó bastante rápido, aunque fueron varios papas, bueno, 7 papas los que pasaron por Aviñón. Realmente lo empezó a construir Benedicto XII, que hace un primer palacio, se conoce como el Palacio Antiguo, y luego Clemente VI es el que lo amplía y hace un palacio pues más monumental, más grande, más lujoso.
Bueno, esta sala en la que estamos acá es el consistorio y pues es una sala donde el Papa se reunía con los cardenales, con algunos curas importantes, altos mandos de la iglesia y algunos laicos, y acá se decidían pues cuestiones administrativas y políticas relativas a la iglesia. También aquí recibía reyes, emperadores, emperatrices de reinos cercanos o visitantes importantes. Y en esta sala acá se muestra el inicio del papado de Aviñón, primero con Clemente V, luego Juan XXII, luego Benedicto XII, que es el que inicia la construcción del palacio antiguo, luego Clemente VI, que es el que hace el palacio más grande, más lujoso, luego Inocencio VI, Urbano V y finalmente Gregorio XI, que digamos hasta acá sería digamos el fin de los pontífices oficiales acá en Aviñón. Gregorio XI regresa a Roma y inicia luego el cisma. Y bueno, aquí están Clemente VII y Benedicto XIII, que también residieron acá en Aviñón, pero se les considera antipapas porque ellos reinaron en Aviñón en periodo del cisma, cuando habían 2 o hasta incluso 3 papas, uno en Aviñón, otro en Roma, otro en Pisa, pero ya de eso les contaré luego, más adelante. Bueno, esta cámara que está acá se llama la cámara del camarero, que precisamente, bueno, era como el administrador, el hombre de finanzas del Papa, y que administraba pues todo esta sede administrativa, esta nueva sede pontificia. Y bueno, esos huecos que hay ahí en el piso, se supone que ahí depositaban dinero y objetos de valor. Y el techo que estamos viendo aquí arriba es de madera y se supone que nunca ha sido restaurado. Y bueno, esta sala grande que ya les había enseñado antes se llama la sala de Jesús, porque la decoración que tenía pues tenía las letras, las iniciales JHS, Jesús Hombre Salvador, y pues básicamente era la habitación donde el Papa se revestía para pues diferentes actos litúrgicos o actos políticos. Y acá a la izquierda se va a otra sala. Bueno, esta sala, la sala del tesoro, era prácticamente el lugar del control fiscal, del control financiero, del cobro de impuestos, incluso de el control, porque había una moneda acuñada, una moneda pontificia. Y bueno, aquí era donde se administraban todos los asuntos económicos y fiscales. Bueno, en estos posters se explica cuál era la jerarquía y toda la organización pontifical, con obviamente el Papa a la cabeza. Bueno, el ticket que yo compré incluía entrada a los jardines pontificios. Entonces, bueno, vamos a ir. Que bueno, ahora se encuentran como un poco, obviamente, descuidados.
Y bueno, hay muchas plantas que están como un poco marchitas, probablemente porque sea invierno. Pero bueno, ahí tienen los nombres científicos de las plantas. Probablemente en tiempos del papá Aviñón sí estaba más cuidaditos. Bueno, ahí tienen como una colmena. Bueno, aquí crían abejas también. Y bueno, realmente es un jardín relativamente pequeño. Y bueno, aquí volvemos a ingresar al palacio. Y bueno, por allá veníamos de la entrada principal. Prácticamente hicimos una vuelta dentro de todas esas salas. Y ahora subimos por aquí. Bueno, esta mega nave, mega sala en la que estamos ahorita se llama el Gran Tinel y básicamente tenía la función de comedor, de sala de eventos, de sala de nominaciones para nuevos cardenales, incluso se supone que entronizaciones de nuevos pontífices. Y bueno, en esta sala también se celebraban cónclaves. Los cardenales se encerraban, no podían tener contacto con el exterior, solamente podían, bueno, tener intercambio de comida por pequeñas ventanas y residían acá con algunos de sus sirvientes. Y bueno, aunque se vea grande, pues quedaría pequeño para tantos cardenales que hay en la actualidad, pero en ese momento eran muy poquitos. El colegio cardenalicio era sumamente reducido, andaba alrededor de 15 a 20 cardenales. Y en ese momento, bueno, acá la mayoría eran cardenales franceses. Por eso los papas de Aviñón todos son franceses. Y bueno, ahí explica cómo durante el cónclave movían ciertos pues partes del inmobiliario para estar completamente aislados. Bueno, esta otra cámara se llama la cámara del paramento y era una cámara que servía como un cuarto de espera cuando alguna persona tenía alguna audiencia con el Papa o alguna persona probablemente muy importante. Y también acá el Papa daba el anillo cardenalicio a los nuevos cardenales elegidos. Esta se llama la Sala del Ciervo y lo que tiene son unos frescos que retrata diferentes estilos de caza y de pesca, prácticamente como pasatiempos de esos tiempos.
esta es una sacristía, bueno, era una sacristía. Y bueno, es un lugar, una sacristía donde el Papa se revestía, donde habían ornamentos litúrgicos, diferentes artefactos litúrgicos. Y bueno, ahora estas esculturas que están acá se supone que han sido donadas de otros lugares. Y bueno, residen acá un poco con una modalidad más museo. Bueno, esta sala gigante en la que estamos acá es la gran capilla. Y bueno, aquí era donde el Papa celebraba con los cardenales todas las celebraciones y ritos importantes. Ahí estaba el altar mayor, y acá al lado derecho y al lado izquierdo ahí había un coro donde se colocaban los cardenales. Luego en esa parte de acá había una cancela, como una especie de reja que dividía esa parte del altar mayor, y aquí atrás pues estaba todo el resto de espacio para los fieles y laicos. Y bueno, acá a la derecha hay otra sacristía que era la sacristía de los cardenales, ¿verdad? Antes vimos la del Papa, esta de los cardenales, y aquí pues se cambiaban sus ropas para las diferentes celebraciones. Y esas esculturas que están acá son copias en yeso de sarcófagos de algunos de los papas de Aviñón. Bueno, vamos a salir y a continuar el recorrido. Muchos de estos muros sí estaban decorados y tenían frescos, de hecho algunos todavía se aprecian, pero obviamente pues con el paso del tiempo muchos pues ya se han ido deteriorando, y lo que está es por la pared desnuda. Bueno, esta parte es el atrio, que está el atrio de la capilla principal, que está a la salida de la capilla principal, y esta ventana por acá labrada da al patio de entrada, y por aquí era donde el Papa se asomaba a dar las indulgencias a los fieles y a dar las bendiciones. Un poco más o menos como la audiencia papal actual, ¿verdad? Que el Papa se asoma por sus aposentos en Piazza San Pedro. Bueno, vamos bajando por estas gradas que vienen del atrio de la capilla grande o principal. Y bueno, ya a la salida, aquí hay una exposición probablemente temporal de este artista Giorgio Dante, que muestra pues algunas esculturas o iconos o pinturas clásicas, pero un poco modificadas. Hay el rapto de Europa, el retorno de Astrea, San Sebastián, una interpretación de Laconte, en vez de estar luchando con las serpientes con sábanas. Y pues bueno, después de esa exposición temporal, vamos a la salida donde se devuelve la tablet. Y aquí está la salida.
Y a la salida, como han visto de todos estos lugares, siempre hay un lugar, una tiendita, un souvenir shop. Y bueno, aquí no podía faltar, obviamente. Y bueno, me despido acá, espero les haya gustado esta visita por el Palacio de los Papas de Aviñón. Y una vez más, para entender cada vez mejor cosas tan complejas como la religión y la espiritualidad, todo hay que analizarlo en el contexto y sobre todo tomando en cuenta pues los hechos históricos y los acontecimientos de la época. Hasta luego. Au revoir.